Felicitaciones, felicitaciones. Llegamos a la última lección de esta serie Destrabados. Cómo destrabar tu vida, cómo destrabar tu ministerio, cómo destrabar tu familia, tu negocio. Son principios bíblicos que nos ayudan. Hubo 2 lecciones anteriores y esta es la tercera y última. Destrabados 3. Confiando que vamos a exceder la cantidad fijada. Explico. Esto está de acuerdo a una ley bíblica en Efesios 3:20. Dice así: y a aquel es Dios, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria y la honra. ¿Qué dice aquí? Que tus expectativas, tus metas de fe, tus objetivos pueden ser rebalsados porque hay una abundancia de espíritu, hay una abundancia de respuesta de parte de Dios y nos habla de un Dios que tiene la fuerza para hacer todas las cosas mucho más grandes, mucho más abundantes de lo que le hemos pedido o aún de lo que nosotros entendemos, según el poder que actúa, no dice en el cielo, sino que actúa en nosotros. El poder del Espíritu Santo que ya está moviéndose en nuestro ser interior. Aún mientras escuchas esta palabra, la fe de Dios está creciendo en tu corazón. Ya tu imaginación se va estirando porque dices, tengo un Dios que aún de lo que yo le pido, lo que yo entiendo, Él puede hacer mucho más. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando fijamos metas, objetivos, nos proponemos algo, tenemos un propósito, esto se va a cumplir y se puede cumplir más allá de lo que al principio nos habíamos propuesto. Ahora bien, es muy importante que todas estas metas, objetivos, propósitos estén en la voluntad de Dios. Que antes de nosotros haber dicho, voy a plantar otro negocio, voy a edificar otra casa, voy a comprar otro vehículo, voy a plantar 10 grupos nuevos de oración, antes de eso, que tengamos la luz verde de Dios. Es esa luz como del semáforo que te dice sí. Ahora sí estás autorizado a avanzar. Siempre, todo consultado. Hay gente que no consulta a Dios y usa su tarjeta de crédito como si no fueran ellos parte del reino de Dios, sino que su tarjeta es suya. Y se ponen hasta aquí, rebalsan las tarjetas de crédito, se meten en grandes deudas y después le piden a Dios que les ayude. Dios tiene misericordia, nos puede ayudar, pero Él quiere que nosotros sincronicemos nuestras metas y objetivos con los propósitos de Él. Entonces, en mi propia vida, antes de yo tomar una decisión importante, siempre busco esa luz verde, ese semáforo verde de Dios que me dice, sí, hijo mío, estoy contigo, puedes avanzar. Vamos entonces, destrabados, confiando que vamos a exceder la cantidad fijada. En este caso, en nuestra red de oración y de iglesias, en este ministerio online, esa cantidad es una cantidad de almas, cantidad de grupos de oración, cantidad de congregaciones. Número 1, nos multiplicaremos fortaleciendo lo que ya está. Es decir, si vamos a quebrantar ese obstáculo, esa traba del diablo o esa traba del mundo, lo vamos a hacer multiplicándonos, fortaleciendo lo que ya está. Hechos 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hay pastores aquí que tienen que ser confirmados en la fe. Sus iglesias no aumentan porque su fe no fue confirmada. Tienes que ser confirmado en tu fe. Tienes que empezar a verlo. Primero las cosas del reino, primero se ven, después son. Primero se ven en el espíritu, después se ven en lo natural. Las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hay líderes de oración que tienen que confirmar su fe,
tienen que ya empezar a ver en el Espíritu, con los ojos del Espíritu, que su grupo ya no es un grupo de oración, van a ser 10. Y los que tienen 10 van a ser 100. Esto se va a multiplicar. Número 1, entonces, nos multiplicaremos fortaleciendo lo que ya está. Las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Número 2, nos multiplicaremos en tiempos de paz. Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, tenían paz, eran edificadas, es decir, crecían internamente, crecían en madurez, andando en el temor del Señor. No andaban en un evangelio superficial, sino en un evangelio de santidad y de pureza, y se acrecentaban, crecían en número, fortalecidas por el Espíritu Santo. Yo declaro sobre tu iglesia, tu ministerio, tu iglesia local, tu iglesia online, estoy declarando ahora, tu iglesia tendrá paz, y en esa paz será edificada, andando en el temor del Señor, y se va a acrecentar, fortalecida por el Espíritu Santo. Número 3, nos multiplicaremos en tiempos de opresión. Éxodo 1:12, pero cuanto más los oprimían al pueblo de Dios, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Entonces, la iglesia puede crecer en tiempos de paz y puede crecer en tiempos de angustia, de lucha y de opresión. Número 4, nos multiplicaremos derrotando el poder del ocultismo. Quiero contarte esto. Esta es la segunda vez que grabo esta predicación, porque cuando llegué al punto número 4, para que ya tendría que estar listo, se me cortó la transmisión. Cuando dije nos multiplicaremos derrotando el poder del ocultismo, se cortó. Pero dije, en el nombre de Jesús, yo reprendo todo lo que no ande bien en la tecnología, vuelvo a grabar este video para los hermanos y voy a grabar este punto también. Nos multiplicaremos derrotando el poder del enemigo. Hechos 19, versículo 19 al 20. Asimismo muchos, diga conmigo por favor, muchos, apriete el micrófono ahí, diga muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros de magia y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata, una fortuna en cosas del ocultismo. La trajeron, las quemaron. Versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Cuando tú, pastor, líder de grupo, cuando tú, papá, mamá, tío, tía, abuelo, abuela, cuando tú tienes una victoria contra el ocultismo en tu casa, va a haber un crecimiento de la palabra de Dios, va a crecer ese río de Dios sobre tu hogar, trayendo bendición, y sobre tu ministerio. Y finalmente, número 5, nos multiplicaremos resolviendo los conflictos y quebrando las barreras culturales y económicas de nuestro ministerio. Hechos 6, versículos 5 al 7, dice así la palabra de Dios. Agradó la propuesta a toda la multitud, porque había una crisis y se los acusaba de ser injustos con las viudas de los griegos o de los no judíos. Agradó la propuesta a la multitud, eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, etc. Versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, los ungieron para el ministerio. Versículo 7, como resultado de que se resolvió el conflicto, dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto fue poderoso. Vamos a orar. Vamos a orar. En conclusión, vamos a hacer una iglesia, una red llena de poder, una red que hace todo de primera calidad y una red confiando que vamos a exceder la cantidad de almas fijada. Vamos a ganar muchas más que esas almas. En el nombre de Jesús, recuerda estas 3 palabras: poder, calidad y cantidad. Todo bajo el Espíritu de Dios. Padre, gracias por esta enseñanza. Quede hoy sellada en los corazones y sea aplicada esta misma semana, porque somos gente obediente a ti. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice un victorioso sí y amén. Dios te bendiga.